Pensemos por un momento, ¿cuándo fue que Siri o Alexa o el asistente de Google de repente dejaron de ser un trasto frustrante y empezaron a entendernos de verdad? Pues ese salto que pareció magia no lo fue. Fue el resultado de un artículo científico absolutamente brillante y hoy vamos a desgranar la idea central que lo cambió absolutamente todo. Es que fue algo que notamos todos. Casi de un día para otro, los asistentes de voz pasaron de ser prácticamente inútiles a funcionar con una precisión sorprendente. ¿Qué pasó ahí en medio? Pues la respuesta está en un avance clave de la inteligencia artificial, y vamos a ver juntos el estudio que lo hizo posible. Vamos con la primera parte. A principios de la década de 2010, el reconocimiento de voz era un auténtico rompecabezas. Los investigadores tenían sobre la mesa la pieza que, en teoría, tenía que funcionar. Era la herramienta perfecta, sobre el papel, pero en la práctica, pues, sencillamente, no había manera de que encajara. A ver, el habla es una secuencia. Lo que decimos ahora mismo depende de lo que acabamos de decir hace un segundo. Y para eso, las redes neuronales recurrentes, las famosas RN, eran la herramienta ideal. Es que estaban diseñadas justo para eso. Pero resulta que no funcionaban bien. De hecho, los propios autores del estudio lo describieron como decepcionante. Imaginen la frustración. La herramienta que teóricamente era la incorrecta estaba dando mejores resultados. Un lío. Para que nos hagamos una idea rápida, una red Fit for Work, la que vemos a la izquierda, es como si viera una foto y dijera «gato». Analiza toda la información de golpe de forma estática. Pero claro, el habla no es una foto, es más bien un río. Y ahí es donde entran las RNN, a la derecha. Estas redes tienen memoria, recuerdan lo que acaban de oír para entender lo que viene después. Eran sin duda alguna la herramienta que tenía que funcionar. Entonces, ¿dónde estaba el fallo? Y aquí, justo aquí, es donde llega el momento eureka. La solución no vino de una fórmula matemática súper compleja, sino de una pregunta increíblemente sencilla. Una idea que, de verdad, lo iba a cambiar todo. La gran pregunta que se hicieron fue algo así como, oye, un momento, si para reconocer imágenes lo que funciona es apilar capas y capas de neuronas, haciéndolas cada vez más profundas, ¿y si probamos a hacer exactamente lo mismo con las RNNs para el sonido? O sea, ¿y si el problema no es el tipo de red que estamos usando, sino que simplemente no es lo bastante profunda? ¿Y qué es exactamente eso de la profundidad en este contexto? Pues es tan simple como suena, apilar capas de neuronas una encima de la otra. La primera capa, por ejemplo, podría identificar sonidos básicos. La siguiente capa, coger esos sonidos y combinarlos en fonemas. La siguiente, esos fonemas en sílabas. Y así, capa a capa, se va creando una comprensión cada vez más abstracta y compleja de lo que se está escuchando. Así que esa era la gran apuesta. La fórmula secreta que iban a probar era esa: coger la capacidad de las RNR para recordar secuencias y combinarla con la habilidad de las redes profundas para entender la complejidad a base de apilar capas. Era la fusión perfecta, memoria más profundidad. Vale, pues con esta idea tan potente en mente, se pusieron manos a la obra. No iban a intentar mejorar un poquito la RNN que ya tenían, no. Iban a construir algo nuevo desde cero, una versión mucho más potente y preparada para el desafío que tenían por delante. Y lo hicieron en 3 pasos clave. Primero, no usaron una RNN normal, sino una LSTM. Es un tipo especial con una memoria a largo plazo mucho más eficaz, algo que es crucial para entender el sentido de una frase entera. Segundo, la hicieron bidireccional. Y esto es alucinante. Significa que la red no solo escucha lo que ya se ha dicho, sino que también mira a lo que se va a decir después, para entender mejor el contexto de cada palabra. Y tercero, el paso fundamental, apilaron varias de estas capas, una encima de la otra, para crear por fin esa red profunda. Y así nació el modelo, una red neuronal recurrente profunda, bidireccional y con memoria a largo plazo. Sobre el papel tenía una pinta increíble. Pero ahora, claro, llegaba la hora de la verdad. ¿Podría esta nueva bestia que habían creado descifrar por fin y de una vez por todas el habla humana? Y los resultados no solo confirmaron su hipótesis, es que superaron todas las expectativas imaginables. Aquí están los datos. La prueba irrefutable. Fíjense en esto. Con una sola capa, la red tenía casi un 24% de error. Casi uno de cada 4 fonemas mal. Añaden una segunda capa y el error baja al 21%. Con 3, baja todavía más, al 18,6%. Y con 5 capas el error se desploma. La tendencia era clarísima, innegable. Cada capa que añadían, la red se volvía más y más inteligente. Este gráfico lo deja clarísimo.
El salto de una red plana, de una sola capa, a una red profunda de 5, supuso una reducción de errores drástica. O sea, la profundidad no era solo un pequeño factor más, no, era el factor decisivo que había estado faltando todo ese tiempo. Y aquí está el número que lo cambió todo. 17,7%. Con su modelo final, el más optimizado, alcanzaron la tasa de error más baja jamás registrada en el benchmark de referencia de la época. Esto no era una simple mejora, era un nuevo récord mundial. Acababan de establecer el nuevo estándar a batir. Pero el impacto de este estudio fue mucho más allá de un nuevo récord. Lo que hizo fue establecer los principios sobre los que se iba a construir toda la tecnología de voz que usamos hoy en día. Entonces, las lecciones que sacaron fueron muy claras. Primera, la profundidad es más importante que la anchura. Es decir, es mucho más eficaz añadir más capas que hacer una sola capa gigante. Segunda, la memoria a largo plazo, la de las LSTM, es indispensable. Y tercera, poder mirar al futuro para entender el presente, o sea, ser bidireccional, te da una ventaja crucial. Básicamente, acababan de dibujar el mapa del tesoro para cualquiera que quisiera construir un sistema de voz a partir de ese momento. Y con esto volvemos al principio, claro. Las ideas de este artículo no se quedaron en un laboratorio, se convirtieron en la base, en los cimientos de los sistemas de reconocimiento de voz que usamos todos los días. En nuestros teléfonos, en nuestros coches, en casa. Ese fue el punto de inflexión. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. El habla, al final, no es más que una secuencia de datos muy compleja. Si hemos conseguido que las máquinas la entiendan con esta precisión, ¿qué otras secuencias complejas podríamos empezar a descifrar? ¿El genoma humano? ¿Los patrones del mercado financiero? ¿La estructura de una sinfonía? Resolvieron el puzzle del habla, pero casi sin quererlo, nos dieron la llave para abrir un montón de puertas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí.